Vamos a continuar con nuestro curso de actualización cardiometabólica y vamos a hablar de terapéutica de la dislipidemia. Esta es nuestra agenda de trabajo. Primero vamos a hablar de objetivo colesterol, las estatinas, la ezetimibe y los fijadores de ácidos biliares. En segundo lugar, objetivo triglicéridos y HDL, vamos a hablar de fibratos, omega 3 y ácido nicotínico. En tercer lugar, las precauciones con el tratamiento y las conclusiones. Objetivo LDL colesterol. Hablemos primero del mecanismo de acción de las estatinas. Las estatinas actúan inhibiendo la enzima hidroximetilglutaril coenzima reductasa. De esta forma, al actuar sobre esta enzima, disminuyen la producción hepática de colesterol, lo cual conlleva a una disminución del pool de colesterol hepático, lo cual estimula la expresión de los receptores de LDL. Este aumento en la expresión de los receptores de LDL va a facilitar la captación de la LDL circulante, la cual es catabolizada y ello induce entonces a disminución de los niveles de LDL colesterol. La ezetimiba, por otra parte, actúa a nivel intestinal, inhibiendo la absorción de colesterol a nivel intestinal al inhibir el receptor NiMaPIC-C1 like 1. Ello conduce a una disminución de los niveles de kilomicrones, lo cual a su vez disminuye el pool de colesterol a nivel hepático, lo cual aumenta la expresión del receptor LDL, el cual cataboliza más LDL circulante, disminuyendo los niveles de LDL colesterol. Las estatinas y la ezetimibe actúan de forma sinérgica. Ya dijimos entonces que la ezetimibe actúa a nivel intestinal, inhibiendo la absorción de colesterol a nivel intestinal, y las estatinas lo que hacen es entonces disminuir la producción de colesterol hepático, disminuyen el pool de colesterol, y al actuar las dos en conjunto, entonces se favorece el aumento de la expresión del receptor de LDL, lo cual entonces induce mayor catabolismo de LDL circulante y la disminución de sus niveles en los pacientes. Hay otro mecanismo del cual hablamos en la sesión anterior, se llama PCSK9, y dijimos entonces que PCSK9 es un sistema enzimático que actúa a través de una proteína adaptadora, destruyendo al receptor LDL, al receptor del LDL receptor. De forma tal que entonces el mecanismo fundamental es disminuir los niveles del receptor LDL. Si yo inhibo a la enzima PCSK9, entonces evito la destrucción del receptor de LDL, aumenta su expresión y, como planteamos anteriormente, al aumentar la expresión del receptor de LDL, más LDL captada a nivel periférico, y lo cual disminuye entonces al final los niveles de LDL colesterol. Podemos decir entonces también que las estatinas y PCSK9 actúan de forma sinérgica. Tenemos entonces que si nosotros inhibimos la PCSK9, aumentamos los niveles del LDL receptor. Y si nosotros actuamos a través de la estatina inhibiendo la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, aumentamos el pool de colesterol y también entonces vamos a aumentar los niveles del LDL receptor. Al aumentar el receptor de LDL, captamos más LDL circulante, lo cual conduce entonces a nivel de la LDL en nuestro paciente. Los fijadores de ácidos biliares actúan principalmente aumentando la producción de ácidos biliares, aumentando el catabolismo de colesterol y disminuyendo el pool de colesterol. Al actuar de esta forma, entonces, estimulamos la expresión o inducimos la expresión del receptor LDL y, por lo tanto, más LDL es captada a nivel circulante por el receptor de LDL, lo cual lleva a su catabolismo y disminución de los niveles de LDL, colesterol. Este es el resumen entonces de las guías europeas sobre el tratamiento de colesterol. Lo primero es prescribir una estatina a la dosis máxima recomendada o a la dosis máxima tolerada para alcanzar nuestro objetivo. En segundo lugar, en caso de intolerancia a las estatinas, se debe considerar ezetimiba o fijadores de ácidos biliares o una combinación de ambos. Si no se alcanza el objetivo, se debe considerar la combinación de estatina e inhibidores de la absorción de colesterol. Si no se alcanza el objetivo, se puede considerar la combinación de una estatina y fijadores de ácidos biliares. Y para pacientes con riesgo muy alto y LDL persistentemente elevado a pesar del tratamiento con la dosis máxima tolerada de estatina combinada con ezetimiba o en pacientes que no toleran las estatinas, se puede considerar a un inhibidor de PCSK9.
Vamos a hablar entonces ahora del objetivo, triglicéridos y HDL. Entonces vamos a hablar del mecanismo de acción de los fibratos. Los fibratos actúan disminuyendo el pool de triglicéridos a nivel hepático. Ello va a conducir entonces a una disminución de la VLDL y por otro lado ellos aumentan la expresión de ApoA1 aumentando los niveles de HDL. Todo ello se ha planteado que el mecanismo de acción de los fibratos, todo esto se logra a través de estimulación de receptores PIPAR-alfa. Entonces tenemos que el mecanismo esencial de la acción de los fibratos es disminuir triglicéridos, disminuir VLDL y aumentar los niveles de HDL. Los omega 3 actúan principalmente a través de receptores PIPAR-alfa, como los fibratos, pero en este caso disminuyen el pool de triglicéridos, disminuyen los niveles de VLDL y por acción inhibiendo la acción de la lipoproteína lipasa, van a disminuir los niveles de LDL. Entonces, en resumen, los omega 3 actúan disminuyendo triglicéridos, disminuyendo la VLDL y por su acción sobre la lipoproteína lipasa, disminuyen los niveles de LDL. El ácido nicotínico, por otro lado, actúa disminuyendo la producción hepática de triglicéridos, lo cual conduce a disminución de la VLDL. Por otra parte, ellos actúan sobre la ApoA1 aumentando los niveles de ApoA1 y aumentando los niveles de HDL. Y por otra parte, también actúan sobre la lipoproteína lipasa disminuyendo la LDL. Entonces, en resumen, el ácido nicotínico actúa disminuyendo triglicéridos, disminuyendo VLDL, la LDL y aumentando HDL. Este es el resumen de las guías europeas, en este caso sobre el tratamiento con los triglicéridos, en la parte de triglicéridos, y dice que se debe considerar el tratamiento farmacológico de los pacientes con riesgo alto y triglicéridos mayores a 200 miligramos por decilitro. Se puede considerar el tratamiento con estatinas como como fármaco de primera elección para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular de los pacientes con riesgo alto e hipertrigliceridemia. Se puede considerar el tratamiento con fenofibrato en combinación de estatinas para pacientes con riesgo alto y triglicéridos mayores de 200 miligramos por decilitro a pesar del tratamiento con estatinas. Entonces, el tratamiento, como vemos, en primer lugar es con estatinas y si fallamos con las estatinas se podría considerar la combinación de una estatina con un fibrato. Aquí dice, para hablar entonces del resumen de la eficacia de las combinaciones farmacológicas en el tratamiento de lipidemia mixta, y en este punto se refiere a la combinación de fibratos con estatinas. Y dice, se puede considerar la combinación de estatinas con fibratos mientras se monitoriza la miopatía, pero se debe evitar la combinación de una estatina con gefibrosilo. Y si no se pueden controlar los triglicéridos con estatinas o fibratos, se puede considerar la prescripción de ácidos grasos omega 3 para lograr una disminución adicional de los triglicéridos, que son combinaciones seguras y bien toleradas. Otro punto importante, para pacientes con HDL persistentemente bajo, dice las indicaciones, se puede considerar tratamiento con estatinas o fibratos, ya que ambos aumentan los niveles de HDL colesterol de modo parecido. O sea que si el paciente tiene HDL persistentemente bajo, se puede considerar el uso de estatinas o fibratos. Y la eficacia de los fibratos para aumentar el HDL colesterol puede estar atenuada en pacientes con diabetes tipo 2. Precauciones con el tratamiento farmacológico de la dislipidemia. Pruebas lipídicas. ¿Con qué frecuencia se deben medir los lípidos? Antes de iniciar un tratamiento con fármacos hipolipemiantes, se debe realizar al menos 2 determinaciones separadas por 1 a 2 semanas, excepto en casos en que se recomienda un tratamiento farmacológico concomitante, como el síndrome coronario agudo o los pacientes con riesgo muy alto. Es decir, que como veremos posteriormente en las guías, si un paciente tiene un evento coronario agudo, tiene una enfermedad clínica asociada importante, no es indicatorio o no es obligatorio la monitorización de colesterol para indicar inmediatamente el uso de estatina. ¿Con qué frecuencia se deben medir los lípidos después de iniciar el tratamiento hipolipemiante? A las 8 semanas de iniciar el tratamiento y posteriormente a las 8 semanas del ajuste de las dosis para conseguir unos valores que estén dentro de la franja objetivo. ¿Con qué frecuencia se deben medir los lípidos una vez que el paciente ha alcanzado el objetivo de lípidos óptimo? Anualmente
excepto si hay problemas de adherencia u otros motivos específicos que justifiquen revisiones más frecuentes. Ahora vamos a hablar de la monitorización de las enzimas hepáticas y musculares. En primer lugar, vamos a hablar de las hepáticas. ¿Con qué frecuencia se deben medir las enzimas hepáticas de los pacientes que reciben tratamiento hipolipemiante? En primer lugar, antes de iniciar el tratamiento. Posteriormente, una vez a las 8 a 12 semanas de iniciar el tratamiento o aumentar las dosis. Y un punto importante, no se recomienda el control sistemático de transaminasas después del tratamiento hipolipemiante ulterior. ¿Qué hay que hacer si si han aumentado los niveles de la enzima hepática de una persona que recibe fármacos hipolipemiantes? Si el aumento de las transaminasas es menor a 3 veces lo normal, deberías continuar el tratamiento y volver a determinar las enzimas hepáticas a las 4 o 6 semanas. Si el valor aumenta más de 3 veces, entonces interrumpir el tratamiento. En cuanto a la parte muscular, ¿con qué frecuencia se debe medir la CK de los pacientes que reciben tratamiento hipolipemiante? Antes de iniciar el tratamiento. Si la CK basal es 4 veces, es superior 4 veces a lo normal, no inicie el tratamiento y repita la determinación. ¿Cómo hacer la monitorización? Dice que no es necesario monitorizar sistemáticamente la CK y medir la CK si ya el paciente sufre mialgias. Vamos a concluir entonces esta parte de la terapéutica. Entonces tenemos las estatinas como primera opción siempre para el manejo de la LDL, para alteraciones leves o moderadas de triglicéridos y para alteraciones de HDL. La ezetimiba, su indicación, en intolerancia a las estatinas o en pacientes que no alcanzan el efecto terapéutico deseado con el uso de estatinas solas. ¿Cuándo utilizar fibratos? En pacientes con riesgo alto y triglicéridos mayores de 200, aún recibiendo estatinas, y en hipertrigliceridemia severa. ¿Y cuándo utilizar omega 3? Como alternativas al uso de fibratos. En realidad, en la actual, debido a los efectos secundarios con el uso de niacina, no se ha establecido actualmente el uso de niacina como opción terapéutica en nuestros pacientes. Muchas gracias.